Buenas noches, amigos, amigas. Estamos de nuevo en el foco. Esta noche tengo un programa especial, tengo un invitado muy importante. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de qué debemos hacer los dominicanos para crear una sociedad que nos permita vivir con cierta dignidad, con seguridad. Y esto depende de cómo se gestione el país, de cómo se gestione nuestra economía. Tengo hoy conmigo a Pavel Issa. Pavel Issa Contreras es economista, es un académico que ha dedicado su experiencia, su conocimiento, además de la formación de jóvenes en las universidades, también a estudiar la economía dominicana, los procesos y a sugerir medidas que puedan contribuir al fortalecimiento de nuestras instituciones. Yo quiero, antes de entrar con Pavel, realmente hacer un llamado a la cordura en la República Dominicana. Vi una información que se hizo eco mi compañera de trabajo Aníbal Carrosario esta mañana, de que las mochilas que están destinadas a ser entregadas a los niños de la educación pública en el país están siendo utilizadas por políticos para su campaña proselitista. Esto es algo realmente vergonzante y que yo creo que requiere de una explicación, sobre todo que involucra gente tan pública como, en este caso, como ustedes están viendo ahí, la hermana del presidente de la República, la diputada Yumaira Medina, por San Juan, Lucía Medina, por San Juan de la Maguana, y que ya ha dicho que aspira a senadora por esa provincia, entre otros. Yo creo que en este país debemos comenzar a respetar las instituciones, independientemente de los rangos que ocupemos, y la gente que gestiona la función pública debe comprender que la única diferencia entre un ciudadano que se dedica a actividad privada y ellos es que ellos se decidieron por el servicio público. Debe ser las funciones la diferencia, no que esta gente se entienda propietaria de los impuestos que pagamos para utilizarlo para sus propios provechos políticos y para su propio desarrollo económico, personal. Creo que esto es un tema que amerita una explicación y nosotros ponemos el programa a la disposición de la diputada Medina o de cualquier vocero oficial que le dé una explicación, porque incluso en sus redes sociales aparecen estas mochilas. Esta mañana incluso llamó uno de las personas para justificar que supuestamente le vende las mochilas a ellos y habló incluso de que ellos hacían mochilas para el Ministerio de Educación. Según tenemos entendido, estas mochilas vienen importadas desde el exterior por el volumen. No son fabricadas en la República Dominicana. Así es que esperamos que cosas como esta se aclaren y que el país no tenga que pasar por esa vergüenza, señores. Es importante que cuando usted vea que se está abusando del poder en alguna manifestación, la gente lo haga público, porque ese dinero no pertenece a los políticos que lo gestionan. Pavel, bienvenido. Muchas gracias por tenerme. Pavel, estamos en el segundo año, es decir, en el segundo año del segundo periodo del presidente Danilo Medina. Los números de la economía, ¿cómo puede verlo la sociedad dominicana? ¿Cuál es la situación que tiene hoy el país, según tu perspectiva? Yo creo que en términos macroeconómicos, es decir, los números agregados, que a veces la gente no los conecta con su vida cotidiana, o frecuentemente no los conecta con su vida cotidiana, y hay razones para ello, pero en números agregados, desde 2014 en adelante, la economía ha venido creciendo a unas tasas realmente importantes. Y esto a pesar de la incredulidad que existe respecto a la precisión de la cifra del Banco Central de Crecimiento Económico, cuando uno toma otras cifras
vinculadas al crecimiento, uno se da cuenta que efectivamente la economía ha estado creciendo a un ritmo muy significativo. ¿Cuáles sectores son responsables del crecimiento de la economía? Porque, por ejemplo, el sector agrícola veo que no ha tenido un desempeño tan significativo. Construcción ha jugado un rol muy importante en ese crecimiento. Minería. Lo que pasa es que minería ha crecido mucho en determinados años, pero su peso es tan bajo en toda la producción nacional que no tiene la capacidad de alar tanto el crecimiento económico. Luego están otros sectores. ¿Impacta poco la minería independientemente del precio del oro, de que se ha disparado? Sí, lo que pasa es que su peso, o sea, en el valor total de producción, es pequeño. Entonces, si el peso que tiene en toda la producción es pequeño, no puede explicar una gran proporción del crecimiento, a pesar de que crezca mucho. Explica una parte, pero no es capaz de explicar todo. Los sectores que más explican el crecimiento, claramente son los que tienen mayor peso. Digamos, turismo, construcción. Yo creo que ha habido un conjunto de sectores. Yo creo que turismo, que en el caso, como se denomina en la nomenclatura de las cuentas nacionales, hoteles, bares y restaurantes, no diferencia entre lo que es hoteles, bares y restaurantes para turistas que para, digamos, extranjeros o turistas no residentes que para turistas residentes. Ese sector también ha crecido mucho. Otro sector ha sido el sector financiero, que muestra tasas importantes, aunque su peso es relativamente bajo. Comercio también muestra tasas de crecimiento relativamente elevadas. La pregunta es, yo lo haría de la siguiente manera. Por el lado de la demanda, ¿qué es lo que explica ese crecimiento? A ver. Y uno tiene por el lado de la demanda que o lo explica el consumo, o lo explica la inversión, o lo explica el gasto del gobierno, o lo explican las exportaciones. Pero, por ejemplo, en el sector construcción, el impacto de el caso Odebrecht, que era el principal contratista del gobierno en obra macro, aunque la principal obra que esta empresa lleva a cabo, que es Punta Catalina, sigue en curso. Ese impacto, ¿eso impactó negativamente en el crecimiento? No, probablemente no. Lo que pasa es que ahí habría que ver, yo no sé cómo se cataloga una construcción de un proyecto como ese en las cuentas nacionales exactamente. Porque hay mucho de maquinaria y equipo importado en ese tipo de obra. Hay obra física, por supuesto, y eso probablemente sea parte de la estimación del crecimiento de la construcción. Pero ¿qué pasa? El resto es maquinaria y equipo, quizás muchos servicios de instalación, ¿no? Pero hay mucha maquinaria y equipo que lo que hace es demandar productos de fuera. ¿Cómo impacta? No importa. Ahora, entonces, cuando tú piensas, ¿qué es lo que está comandando el crecimiento en general en estos 4 años? No ha sido las exportaciones. Ha sido la inversión en algunos años, pero los dos elementos más importantes ¿cuáles son el consumo y el gasto del gobierno. ¿Y el endeudamiento tiene que ver con el aumento del gasto del gobierno? Claro que sí. El endeudamiento, el gasto público representa un 18% del PIB. De eso, lo que es respaldado con ingresos tributarios y de otro tipo, es 14% del PIB. Por lo tanto, la diferencia es deuda. Ya. O sea, entonces la deuda la que sostiene un gasto público, la que sostiene el gasto público. Y por eso que yo he dicho... ¿Es sustentable esa deuda en el largo plazo? Por eso yo he dicho que el crecimiento económico dominicano en parte es en base a esteroides. Es decir, una economía que está siendo inyectada con esteroides a partir del endeudamiento público. No significa que los esteroides sean malos, pero cuando usted tiene largo periodo de tiempo creciendo sobre la base de esteroides, en algún momento le va a pasar factura. Ya. Y entonces en la República Dominicana todavía podemos seguir, pero estamos llegando a un punto en el cual hay que empezar a ajustar. De hecho, ya eso lo advertíamos hace unos años, no muchos años, debo decir. Ya. Hace 2 años, desde hace 2 años para acá, es que debió de haberse empezado a hacer algún tipo de ajuste fiscal que permitiera hacer sostenible el gasto público y que el gasto público fuera una fuente sana de crecimiento económico y no sobre la base de déficit y deuda. Sí. Entonces, pero quiero plantearte algo. ¿Dónde tú ves que el crecimiento flaquea? ¿Dónde hay una debilidad? Cuando tú ves el crecimiento de las exportaciones. Las exportaciones no mineras han estado planas, es decir, no han estado creciendo, han estado creciendo muy poco desde 2011. No, y si tú estás estático, está decreciendo. Si lo que no crece, descrece, aunque sean por valor, en términos porcentuales. El tema aquí es que eso es lo que te demuestra a ti, de que a pesar de que ha habido crecimiento económico, y eso es bueno en sentido muy general, cuando tú vas a los fundamentos de ese crecimiento, te das cuenta que tú no estás teniendo un soporte en transformación productiva.
Tú no estás, y por la transformación productiva, cuando digo el cambio tecnológico, cuando quiero decir empresas más productivas, eso se refleja en más exportaciones y no lo estás viendo. El empleo, el empleo, es decir, las estadísticas de empleo. Yo soy de los que generalmente en mis comentarios pongo en duda las estadísticas que nos presentan de empleo. Sobre todo porque el método utilizado por las autoridades es poco riguroso, es decir, ellos parten de la gente que sale a buscar empleo y hemos visto, por ejemplo, donde van a abrir una tienda por departamento en Puerto Plata, se anuncia que necesitan personas, aparece una fila, inmensa, cual si fuera una entrada de un gran espectáculo. A ver, hay dos fuentes, hay dos conceptos de desempleo. Uno que se llama el desempleo abierto y otro que se llama el desempleo ampliado. El gobierno con frecuencia, el Banco Central con frecuencia utiliza el argumento, el indicador del desempleo abierto, que es el que tú estás planteando. Está desempleado aquella persona que buscó trabajo y no encontró. Yeah. Pero la mayor parte de los desempleados, es decir, de la gente que quiere tener un trabajo, pero no lo tiene, no lo busca, porque la probabilidad de encontrarlo es muy baja y el costo de buscarlo es muy alto. Eso es lo que se llama, entonces cuando tú consideras esa población, que se llama la población desalentada, yeah, entonces el desempleo es mucho mayor. Pasa del 6-7%, que es el desempleo abierto, a 13%, que es más o menos el desempleo ampliado. Estamos hablando de 13%. Yo puedo hablar de una experiencia que tuve, que me resultó espantosa. Perdón, pero eso es desempleo del todo. Es decir, gente que está no, parada. No es un evento. Por ejemplo, lo que yo te voy a hablar es de un evento. Yo fui, Luis Abinader me dice, Oli, acompáñame a Santo Domingo Norte. Lo he contado como 3 veces esto en la radio. Y cuando fuimos, él tenía un encuentro con jóvenes, era alrededor de 300 jóvenes, más o menos, y un encuentro con personas, con amas de casa, es decir, asociaciones comunitarias. En el encuentro con jóvenes me asombró mucho que cuando él preguntó cuáles tienen empleo formales de los que estaban, apenas 5 o 6, te estoy hablando de 300, ¿quiénes tienen actividades que se dedican de manera productiva? Bueno, digamos que hay algunos 15 o 20, es decir, que pueden tener un motoconcho, una actividad informal de supervivencia. Los demás, pero ¿qué yo pude ver? Que la mayoría de esos muchachos, por lo menos en lo que ellos admitieron, no fue que tuvimos acceso a su currículum, la mayoría son técnicos, es decir, son bachilleres, son bachilleres aunque no saben otro idioma, por ejemplo, más que debíamos enseñarle inglés en el bachillerato a las personas para que por lo menos tengan esa defensa y puedan trabajar en el sector turístico. Y algunos eran profesionales, cerca de, te estoy hablando, 40 o 50, y no tenían empleo en general. Sí, por eso digo que las cifras de desempleo, lo que se refieren son al desempleo franco y claro. Es decir, la población que no tuvo ninguna actividad económica a pesar de estar dispuesta a... Es decir, si yo tengo una motoconcho de yo salir, no se me considera. Lo que pasa es que hay un número de horas. Te preguntan, si tú, es por una encuesta, y si tú trabajaste cierto número, por encima de cierto número de horas, entonces tú eres una persona ocupada. Si no trabajaste por ese número de horas, eres una persona subocupada. Entonces ahí es que voy. Es lo que te quiero decir. Aunque el desempleo ampliado, ese que incluye a toda la población, aquellos que buscan y aquellos que no buscan y que no tienen trabajo, puede ser de cierto porcentaje. La población subocupada, es decir, aquella población que lo que trabaja es algunas horas, que lo que logra es hacer algunas horas, entonces es muy elevado. Y entonces eso te amplía tremendamente el número de personas desocupadas y subocupadas, que es un término, digamos, más completo. Yeah. Entonces tiene que sumar las dos para tú darte cuenta un poco lo que está diciendo, reflejar la realidad del empleo. Y esa subocupación y la desocupación es particularmente elevada en la población joven. Te voy a dar un dato. Una chica joven entre 15 y 24 años tiene más del 50% de probabilidad de estar desempleada. Compáralo con un hombre adulto de más de 25 años, que anda por el 13%. Por el 10%. El desempleo. Claro, o sea, el desempleo afecta a las mujeres y a la población joven en particular. En un escenario de ingresos bajos como el que tenemos en la República Dominicana, donde admitimos que el 80% de los empleos son inferiores a 30,000 pesos.
¿Es factible que haya personas cobrando en el sector público que deben salarios millonarios? Yo creo que es el empleo público, la estructura salarial del empleo público probablemente está exacerbando la inequitativa distribución del ingreso. En vez de contribuir a hacer que la distribución del ingreso sea más equitativa, que la brecha se reduzca. Que la brecha se reduzca, lo que hace es probablemente ampliarla. ¿Está bien esa discrecionalidad que yo llego, por ejemplo, mañana me designen funcionario y discrecionalmente yo soy amigo de Pavel y Pavel viene y te digo, Pavel, tú eres mi asesor, tú eres economista, pero yo te digo, tú eres mi asesor, digamos, en agricultura y te designe con un salario astronómico? Obviamente eso es un pago de un apoyo político. Claramente es el uso clientelar del Estado y de los recursos públicos. ¿Cómo impacta esto las políticas públicas y cómo afecta la motivación de la gente que tiene que trabajar? Primero, incrementa la desconfianza. Es decir, hay una profunda desconfianza en el Estado y en su capacidad de ser justo, como acto de justicia, primero. Y segundo, compromete los recursos, ya los recursos públicos. Entonces, cuando tú tienes un Estado que tiene una parte importante de sus recursos comprometidos con el clientelismo, tú lo que estás y que no le sobran los recursos, porque vamos a decir que incluso la seguridad, el dinero de la seguridad social lo está consumiendo el Estado como préstamo regularmente, ¿no? Lo que tiene ahí es entonces una situación en la cual una parte de esos recursos, de hecho, está comprometiendo la calidad de vida de la gente, está comprometiendo la calidad de los hospitales, la calidad de la educación, ¿no? Pero la calidad del servicio de seguridad pública, por ejemplo. Claro. Pero además, particular, yo quiero insistir en esto, en el incremento en la desconfianza. En la inseguridad. Es decir, en un país en donde una parte importante del gasto público, X porcentaje, se destina a ese tipo de actividades y el empleo público, el empleo clientelar, el uso clientelar de los recursos es importante, van a llegar las inversiones de calidad y de largo plazo. No llegan. Entonces dicen, no, esto no es confiable, esto no es un Estado en el cual apuesto. Si estuviera caminando en una dirección distinta, yo no te digo. Ahora, quiero decir algo. Es cierto también con respecto a los salarios públicos. Es cierto también, debo reconocer, que los salarios del sector público también reflejan la realidad del mercado. Si tú tienes un mercado inequitativo, el Estado no puede, es difícil para el Estado darle espalda, pero tiene que ir caminar en una dirección. Ahora, el Estado debe ser el que busque la equidad. Es decir, la equidad no debe buscar. Sin ignorar la realidad de la inequidad. No vamos a decir que el Estado debe, es decir, mientras el sector privado debe ser equitativo, el sector público tiene que ser equitativo. Es decir, es su obligación. Pero lo que te quiero decir con esto es que, de todas maneras, si tú tienes una realidad de mercado sobre la cual tienes que trabajar, lo que no puedes... Un gerente bancario del Banco del Estado tiene que pagarle algo igual al gerente del Banco Público. Correcto. Eso estoy de acuerdo. Pero ese es mi argumento. Pero, obviamente, tú tienes que hacer que los de abajo, los salarios de los de abajo, suban y se acerquen lo más posible al de arriba para reducir la inequidad y que eso presione los salarios en el resto del. Correcto. Además deben tener estos pagos, y creo que en eso tú coincides conmigo, un factor que lo justifique. Es decir, deben tener elementos que justifiquen el pago. Si fulano, bueno, está bien. Mediciones de productividad, de rendimiento, evaluaciones de desempeño. El gobierno tiene interés por la formalización de la actividad económica. Lo han manifestado muchísimas veces, incluso se ha hablado de incentivos, pero ¿hay motivación para formalizarse en la República Dominicana? En un país donde el 60% de la actividad económica, según las propias autoridades, es informal. Mira, la principal factor de informalidad es la pobreza y la precariedad. Ese es el principal elemento. No significa que no haya elementos institucionales, es decir, que el gobierno va a cobrar impuestos, que el gobierno se la pone difícil a las empresas. Todo eso puede ser cierto. Y es cierto, yo creo que hay una parte de verdad en eso. Pero las actividades son informales porque son pobres, porque son precarias. Si tú quieres caminar hacia la formalización, tú lo que tienes que hacer es contribuir a que a largo plazo esas actividades se vuelvan más productivas,
se vuelvan, que genere ingresos dignos para la población involucrada. Y eso es lo que te va a permitir que ellas sean capaces de contribuir. Ahora, también tú tienes que acercar el Estado. O sea, al tiempo que tú haces que las actividades se acerquen al Estado, impulsándola, promoviéndola, tú tienes que hacer que el Estado se acerque a ella, creando regímenes particulares que le permitan a estas empresas ver incentivos para formalizarse. Tales como el acceso a crédito, como el acceso a las ventas públicas. De alguna manera el Estado ha estado experimentando con esos elementos, aunque yo no sé qué tan lejos ha podido llegar. Ya. Siento que todavía hay mucho por hacer en ese ámbito. Vamos a ir a una pausa. Yo quiero, cuando volvamos, que hablemos del régimen fiscal y de si tú compartes la idea de regímenes fiscal distintos para empresas de diferentes escala, de diferentes tamaños. Vamos a hacer una pausa, no se vayan. Estamos hablando con Pavel Isa Contreras, quien es economista, es un conocedor de los procesos económicos, además de un gran académico. Para mí el patronal ha sido muy bien, ya que ha sido de mi funcionamiento para nosotros los estudiantes. Pude subir mis hijos y tengo mi hogar, gracias al Señor, a este mercado. Sobre estos hombros descansa el futuro de la nación. COP-NAMA aporta cada año decenas de profesionales a través de su programa nacional de becas, que les cubre absolutamente todo, desde su matriculación hasta la graduación. Así trabaja COP-NAMA, socialmente responsable y comprometida con el desarrollo de nuestro país. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COP-NAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Al apoyar la enmienda de la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que después de estos 4 años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año 2016, no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. El modelo que dejamos atrás me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos, pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país. Aquí estamos de nuevo con Pavel Isa Contreras. De verdad que me he sentido muy a gusto porque con Pavel se puede hablar de economía de manera sencilla. Usted la entiende. Pavel, te hablaba del régimen fiscal y te he escuchado hablar de que pudiera establecerse algún nivel de escala. ¿Qué tú le plantearías, le sugerirías a las autoridades para motivar a que gente que tiene actividad económica se formalice y que también las asociaciones de pequeñas y medianas empresas
muchas de las cuales, como te decía en la pausa, hay gente que tiene, y yo conozco casos, por ejemplo, una deuda de $1 millón de pesos. Pero ¿qué pasa? Con intereses y mora en 6. Cuando va y dice, te la podemos negociar, pero págame $1 millón. Y precisamente no puede pagar $1 millón porque está limitado. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Mira, lo primero que tiene que hacer la política pública, como decía en el segmento anterior, es elevar el piso, subirle el piso a las empresas. O sea, la ¿Qué política significa eso? Para que la gente lo entienda. Significa hacer cosas, independientemente de lo fiscal, que eleven la capacidad productiva de las pequeñas empresas. De alguna manera el gobierno de Medina dio un paso en esa dirección, ha dado un paso en esa dirección después de años de reclamos al Estado dominicano de que hiciera algo. Bueno, lo que pasa es que... Por ejemplo, las licitaciones de las construcciones, las compras, bueno, las pymes. Pero es mucho el crédito. Yo creo que si hay algo donde se ha puesto énfasis en el tema de crédito, el crédito es una pata. ¿El crédito ha ido a los productores? Bueno, según, por ejemplo, el gobierno ha puesto énfasis, su política ha puesto énfasis en eso. Yo no tengo ninguna información respecto a cómo se distribuye el crédito por tamaño de las empresas. Lo que sí yo sé es que de la mayor parte del crédito, de todo el crédito, solo una proporción, una fracción limitada de todo el crédito va a los sectores productivos. Entre agricultura e industria, apenas no supera el 10-11%. La mayoría al consumo del crédito. La mayoría es al consumo, la mayoría es al comercio. Es menos riesgoso, dirán los que prestan. Claro, pero bueno, pero no es menos productivo. Eso te está indicando que los sectores productivos no están siendo lo suficientemente dinámicos como para que absorban una parte creciente del crédito. Entonces, hay que subirle el piso, significa tener una política de desarrollo productivo. El país no tiene una política de desarrollo productivo desde que abandonó la sustitución de importaciones. Con el fin de la ley 299, con la unificación cambiaria en los 80. Entonces pensamos que con Zona Franca y turismo y con la liberalización de los mercados se iba a generar una dinámica productiva importante. Ya los mercados sustituían al Estado, o sea, el Estado que estaba sustituyendo al mercado como indicador de por dónde vive la actividad económica. Con ese reemplazo hacia el mercado, eso te iba a generar una dinámica, porque era el Estado el culpable del anquilosamiento productivo. Pero realmente han pasado 20 años de ese tipo de política y realmente no ha dado los resultados requeridos. No significa esto que estoy planteando volver atrás a la política de protección, pero estoy diciendo el Estado tiene que prestarle atención al desarrollo productivo y en este caso tiene que haber una política específica para la pequeña producción, no solo para el pequeño comercio. Yo creo que bueno, eso podría ser una parte, sino para la pequeña industria y la pequeña agricultura. Y la producción agrícola. Creo que también el gobierno de Medina ha sido sensible respecto a la pequeña producción agrícola, pero se ha limitado a la visita sorpresa y yo lo aplaudo 1 año, 2 años, qué bien que está prestando la atención, pero después de 6 años yo hubiese querido que la visita sorpresa se transformaran en una cosa distinta, que se transformaran en un programa del Ministerio de Agricultura grande. El presidente lo puede capitalizar políticamente si quiere, eso no, como economista mi preocupación, lo digamos, importante es el resultado, y además que la sociedad tenga un beneficio general. Y eso implicaría un presupuesto mucho más significativo para estos procesos. Igual pasa con la pequeña industria, que no hay una política hacia la pequeña industria. Entonces hay que subirle el piso. Pero ahora, por el lado fiscal hay que acercar el Estado a las pequeñas empresas, a la situación de las pequeñas empresas. Y yo en ese caso, yo estoy de acuerdo en que, no solo estoy de acuerdo, sino que lo he planteado, crear un régimen particular para los pequeños negocios. El gobierno lo planteó, desafortunadamente lo planteó 6 años después de que inició, y ya quedándole 2 años de gobierno. Pero creo que hay que aplaudirle que se dio un paso adelante. Hay que ver cómo se concreta y si se concreta. Y si lo hace. Crear un régimen especial para los pequeños negocios que tenga 2 cosas, 2 elementos. Primero, cargas tributarias más bajas, no en términos... habría que ver qué exactamente, pero un elemento de la carga tributaria es cuánta liquidez le quita. ¿Ya? El tema del anticipo. ¿Ya? El tema del anticipo es que le quita, le resta mucha liquidez. Pavel, si el gobierno mejora el gasto, que no hemos hablado de ese tema, ¿no tendría menos presión que la que tiene ahora? Bueno, pero mira, el Estado necesita más recursos, indefectiblemente. Sí, pero por ejemplo, yo aún necesito mejorando la más, calidad del pero gasto. necesito invertir mejor lo que tengo. No, por supuesto. Porque yo digo un negocio, mal negocio, más pongo, más pierdo. Lo pongo al revés, te lo pongo, si tú quieres, al revés. Para tú recaudar más, vas a necesitar primero gastar mejor. Claro. Porque la sociedad está muy irascible respecto al tema de los impuestos. Y por eso el gobierno no ha avanzado con el tema del pacto fiscal.
porque sabe que no tiene el capital político para hacerlo, porque el capital político se lo erosionó la corrupción y la percepción de clientelismo y de discrecionalidad generalizada. Entonces, tú tienes que gastar mejor para tener capital político, para tú sentarte a negociar algún tipo de reformas que te eleve los ingresos, porque es indefectible. Tú necesitas elevar los ingresos. Ahora, con respecto a las pequeñas empresas, no es un tema de recaudación fundamentalmente, sino es un tema de productividad por un lado y de efectivamente formalización e incorporación de estas pequeñas empresas sobre la base de un desarrollo de esta al universo de contribuyentes. Y para eso tú tienes que pensar el fisco no solo para las grandes empresas como está pensado en este momento. Los sistemas fiscales siempre tienden a pensarse para las grandes empresas, sino también para los pequeños negocios con cargas, por una parte, con cargas más bajas, que les resten menos liquidez también, pero también particularmente con procesos administrativos, tributarios, mucho más fáciles. Porque una parte muy importante de los problemas tributarios que tiene la pequeña empresa es que es un dolor de cabeza para ellas y un costo enorme tener que llenar la cantidad de formularios y de elementos que hay que tener listos para declarar al fisco. Es decir, las complejidades de que tú no lo puedes hacer, ya eso no lo puede hacer sencillamente porque está pensada para la gran empresa. Para la que tiene un ejército de abogados, de contadores, de expertos. Mientras que una pequeña empresa con 5 empleados, 6 empleados, contratar una iguala de alguien para que le haga los impuestos, representa, es un costo muy extra. Con respecto y además al total. depende de la pericia de quien contrate. Si la persona comete un error, entonces ya viene una inconsistencia. Y eso es un lío enorme. Eso puede llevarlo a la quiebra. De verdad que eso es un tema que... Por eso la labor de la DGI... Es un tema que no se había abordado. Eso es un tema fundamental, que la DGI pueda... Simplificar los procesos. Simplificar los procesos, pero también tener un brazo fuerte de educación. De asistencia. Al pequeño contribuyente, a la empresa pequeña contribuyente, de la manera que le minimice los costos de errores, que le minimice el riesgo de errores. Ese es un tema que a nosotros nos llega mucho allá a la radio, al Sol de la Mañana, de gente, por ejemplo, una inconsistencia que puede ocasionarle incluso una multa y en realidad, como tú dices, muchas veces pone contra la pared al pequeño y al mediano. El tema de la DGI no tiene en este momento, no ha tenido históricamente, no sé en este momento si están caminando en una dirección distinta, es posible, pero no ha tenido la capacidad para discriminar estos casos. Así como no ha tenido la capacidad cuando se trata de un error. Me dice una amiga que ellos parecen como si fueran enemigos. Dice, el contribuyente te ve como si fueran un adversario. Ellos siempre dudan, piensan que uno lo está engañando. Claro, me dicen. entonces, claro, te tratan, y el tema es, tú tienes el personal que pueda y la capacidad para discriminar cuándo te están tratando de engañar o cuándo es un error, cuándo fue un error claro. En las autoridades tributarias dominicanas, lo que hay es una actitud de enorme desconfianza hacia los contribuyentes, porque ven en cada contribuyente un potencial evasor. Del otro lado, desde el lado del empresariado, se ve a la dirección de impuestos como un lobo que está tratando de robarle parte de la riqueza de lo que produce para dispendiarlo y gastarlo en política y malgastarlo. ¿Ya? Entonces hay que romper con ambas perspectivas. Es decir, claro, tú estás de acuerdo con que se cambie ambas perspectivas. Claro. Pavel, ¿cómo proyectaríamos la República Dominicana dentro del marco de las políticas que estamos desarrollando? Si tú le tuvieras que sugerir algún cambio al presidente Medina en el tema de su aplicación de política económica, ¿cuál sería? ¿Qué le diría? Yo creo que el tema más urgente es el tema fiscal, sin duda. Porque dentro de mucho tiempo, el país se va a ver obligado a hacer un ajuste importante de las finanzas públicas. No puede continuar tomando prestado el 4% del PIB todos los años y teniendo un déficit equivalente al 2 y tanto por ciento, al 3% del PIB de manera sostenida. La deuda ha alcanzado un nivel que se está llevando más de 4 de cada 10 pesos que recauda se destina a pagar deuda. ¿Y cuánto será en el presupuesto por próximo? eso es que entonces tienes que tomar, cuando tienes que tomar prestado pagar 4 de cada 10 pesos que recauda, tienes que pagarlo en deuda, para tú poder operar tienes que tomar prestado más de 4. ¿Y cuánto será de seguir la misma tasa, aunque la perspectiva es que suba las obligaciones para el presupuesto próximo, si ya se ha proyectado? Yo creo que 2020-2021 es una fecha en la cual difícilmente vas a poder continuar con esta dinámica.
yo pienso que ya sabemos que a final de año va a venir otra subida de la tasa de interés en Estados Unidos. En 2019 van a seguir subiendo las tasas de interés. Las condiciones financieras internacionales se van a hacer más difíciles. El precio del petróleo es impredecible, pero está elevado. Estamos viendo las tensiones que se están presentando sobre todo entre Irán y los países del Golfo, Sí. Es decir, Golfo Pérsico, que es Irán, y el estrecho de Hormuz, que ellos han planteado que tienen capacidad para bloquearlo, nuevas tensiones, pero se anunció, parece que habrá ya, el TLC de Norteamérica va a funcionar, se va a restablecer por lo que se ve. Yo creo que eso refleja en mucho para mí que la política de Trump siempre fue hacer bulla con el tema de México. Yo creo que era mucho de... Él dijo que se entenderá más fácil con López Obrador. Pero eso es... mira, Trump lo que le... Pero al final él está defendiendo el empleo del norteamericano. A ver, mira, yo no tengo yo creo que no hay problema con que tú digas que tú quieres cambiar los términos del acuerdo por algún tipo de elemento que tenga que te perjudique. Yo creo que es perfectamente legítimo que los países planteen cambios en su política comercial. Yo no creo que ese sea el tema. De hecho, yo tengo una crítica muy fuerte a la política comercial que se implantó desde finales de los 80, 90, en donde había un totalitarismo de libre comercio muy fuerte, que impedía a los países tener ningún margen y tener algún margen. Bueno, sí. Tú siempre un acuerdo comercial se implica ceder soberanía, claro, pero tú tienes que dejar algún tipo de margen. Y estos acuerdos que los diseñaron los norteamericanos no dejaban espacio. Entonces, que venga una nueva administración y diga, yo quiero tener mi espacio. Lo que pasa es que en esa regla de juego ahora resulta que quien está ganando es otro. Claro. Es decir, quien está ganando otro. De China. El escenario, en el escenario global, ahora yéndonos un poco, que yo sé que tú manejas con muchísima maestría, ¿qué te parece este planteamiento de un economista alemán que dice que hay grave problema con la moneda de intercambio internacional? Dice, Estados Unidos utilizó la flexibilización cuantitativa para resolver el tema de la crisis financiera. Sí. Esto el mundo tuvo que cargar con el fardo del pago. Dice, tenemos un grave problema porque el euro, que pudiera ser una moneda sustituta, no tiene Estado que le dé garantía. Y el yuan, que es la moneda china, tiene demasiado Estado. Entonces, estamos, dice, sin margen, sin opciones. Plantea incluso que gracias a la institucionalidad en Estados Unidos, la Reserva Federal no tiene... Es decir, el presidente de Estados Unidos no tiene tanta decisión en lo que ocurra. Es decir, tiene influencia, pero no una decisión. Tampoco los gobiernos europeos tienen mucha decisión. Hay mucho. El Banco Central Europeo es un banco que responde mucho a los alemanes. Entonces, decir que no tiene Estado, bueno, el Estado alemán sí influye mucho en el Banco Central Europeo y está determinando la política monetaria. Sí. De todas maneras, eso no significa que los problemas que generó la política de flexibilización monetaria, tanto en Europa como en Estados Unidos, no estén allí, que ha sido efectivamente un aumento de la deuda muy significativo. Y ya no digamos en China, las empresas chinas están ultra endeudadas y es la principal preocupación del gobierno chino en este momento. Pero yo pienso que hay espacio para hacer un aterrizaje. Yo creo que... el conflicto... ¿La guerra comercial pudiera calentarse, pudiera complicarse, o tú piensas que es simplemente un tira y jala para tratar de ajustar y por ejemplo, Estados Unidos dominar un poco contra su balanza comercial? A mí me parece que las tensiones con México y con Europa se pueden resolver. Yo no creo que sea el principal objetivo de Trump. Yo creo que el principal objetivo de Trump es China, efectivamente. Porque China es el poder que está compitiendo con Estados Unidos y que amenaza. Ahora aparece el tema de que supuestamente... Entonces eso es impredecible. Los chinos incluso están siendo acusados de tener una estrategia de dominar algunas de las instituciones de influencia en Estados Unidos. Claro, ¿es posible eso? Bueno, mira, yo creo que el principal objetivo chino es, hay dos objetivos fundamentales. Uno, escalar tecnológicamente. Y acrecentar su capacidad de innovación. ¿Se le hizo tarde a Trump para detenerlo? ¿Ya tiene que coexistir o se puede caer en la trampa de Tucídides? Mira, yo pienso que la guerra comercial es impredecible entre China y Estados Unidos. Los chinos quisieran que tener el menor nivel de
de confrontación y de tensión posible, porque es la forma en que ellos han venido escalando, y han venido consolidando su poder. Estados Unidos quiere pararlo y quiere hacerlo de una manera disruptiva, pero yo no estoy seguro que puedan tener éxito porque les puede afectar a todo el mundo. Entonces, de tal manera que yo realmente no sé qué puede pasar con él. Yo creo que con Europa y con México lo van a resolver, y con Canadá lo van a resolver, o lo pueden resolver. Si no lo resuelven es porque es por exabruptos o si se dilata es por exabruptos. Ahora, con China hay un tema estratégico de largo plazo, ya de dominio global, donde China emerge como un poder económico global, y como un poder político global y un poder tecnológico global. Y Estados Unidos se está dando cuenta que los chinos están aprendiendo por las buenas y por las malas de la tecnología americana. ¿Ese escenario de múltiples actores es conveniente para países como nosotros? Mira, el escenario que nos conviene es que haya una cierta tensión entre, digamos, pero son beneficios de corto plazo. Es una tensión entre Estados Unidos y China que no se desborde y que permita que algunas inversiones, de algunos flujos de comercio que se estaban dando desde China hacia Estados Unidos se trasladen hacia otros países como República Dominicana. Pero entonces nos encontramos con que tenemos en el país una escasa preparación de nuestros jóvenes para insertarlo en el mercado laboral. Yo sé que tú eres un académico que todos los días te juntas con los muchachos que sí. Entiendo que la mayoría cuando tú lo encuestas te dicen que se quieren ir del país. Y bueno, por eso digo, fíjate lo que dije, esa tensión comercial con China, si se mantiene controlada nos beneficia, pero son beneficios de corto plazo. Los beneficios de largo plazo los tenemos que construir nosotros mismos, tratando de fortalecer nuestras propias capacidades productivas, nuestras propias capacidades institucionales, porque el principal debilidad que tiene este país es institucional, que permita lidiar con escenarios internacionales más disruptivos o menos disruptivos. Siempre los escenarios internacionales nos van a golpear mucho, nos van a influir mucho. Pero si tú tienes débiles instituciones y si tú no tienes educación, si no tienes capacidades humanas fortalecidas, te van a llevar de encuentro en una u otra dirección. ¿Tú estás de acuerdo con cambiar el modelo educativo, sobre todo medio? Mira, se ha planteado yo no conozco mucho que se generen un mayor número de politécnicos, que se transformen algunos colegios, e incluso con el planteamiento de la Asociación de Profesores de Inglés, que ellos están planteando, de que el inglés debe ser una materia básica como las matemáticas. Mira, yo no soy experto en temas educativos. Yo lo que estoy viendo es los resultados, y los resultados están indicando que el gasto público en educación aumentó mucho, gracias a un esfuerzo ciudadano y a una sensibilización final de los políticos en ese sentido, pero que lo que ha pasado es que lo que ha habido es un aumento de la capacidad, digamos, de las aulas. El número de aulas aumentó y en las escuelas se está proveyendo alimento escolar, y eso está implicando una parte importante del gasto, mientras que los resultados en términos de calidad, que ciertamente van a ser mucho más lentos, no se están viendo. Yo lo que quiero ver resultados en calidad de educación. Yo no quiero solamente ver que los muchachos coman en las escuelas o que haya más aulas, aunque ambas cosas pueden contribuir a la calidad de la educación. Yo quiero ver dónde están los énfasis en el aprendizaje. Si esos aprendizajes... ¿Y qué le estamos enseñando? ¿No? Correcto. Entonces, bueno, si se plantea que Sí, habría que discutirlo, pero yo no lo sé, si es mejor tener una educación de más amplia base, en el sentido de las materias básicas, más fortalecida, para luego en otro nivel adquirir las capacidades técnicas. Eso podría ser. Hay otros que plantean, como tú dices, no, bueno, lo que tienes que adquirir las capacidades técnicas desde la propia escuela. Yo no estoy seguro de ese debate. Lo que yo sé es que los resultados que estoy viendo todavía son insatisfactorios, y no estoy seguro que realmente se esté poniendo la plata lo suficiente donde es necesario, que es en la calidad. Y además, todavía el tema de cobertura sigue estando presente. Tenemos un 5% de los niños y las niñas entre 6 y 13 años que no va a la escuela primaria. Y tenemos un 40%, 38% de niños, de muchachos y muchachas entre 13 y 17 años que no va a la escuela secundaria. Que dejó la escuela. Que abandonan, dejó. Entonces, es que la gente ve que se gradúa de bachiller y no tiene el campo para ejercer. Entonces yo digo, yo me pasé 12 años aquí, que yo estoy haciendo. Porque tú tienes que tener una política de desarrollo productivo. Otra vez volvemos a la discusión de hace un rato. Si tú no tienes empresas dinámicas que se vayan transformando y creando más empleo y expandiéndose, tú vas a tener un problema. Y ahí vienen los temas institucionales. O sea, ¿para qué yo voy a meterme a producir
cuando es más fácil meterlo en Por ejemplo, en el ¿para sector qué hago la financiero? mochila aquí si la puedo pedir de China y me salen más baratas? Claro. Bueno, tú pudieras producir aquí, pero tienes que empezar a trabajar con las empresas que fabrican ese tipo de cosas, a ver cómo ellas aprenden a hacer mejor las cosas y en qué tú las puedes ayudar para que ellas aprendan a hacer mejor las cosas y qué cosas del entorno institucional les afectan. Y eso va, debo decir, desde la justicia, que es un tema ya más de largo plazo, porque por el tema del tema de los derechos, si los tribunales funcionan o no funcionan, son importantísimos, Claro. para el funcionamiento de las empresas, hasta el tema del régimen tributario, hasta el tema del régimen de la seguridad en la propiedad, hasta el tema de la calidad de la educación, de la fuerza de trabajo. Si tú quieres tener una empresa productiva, tienes que tener gente productiva, pero si tú no tienes allá afuera instituciones de educación, públicas, privadas, de cualquier naturaleza, mixtas, que te produzcan el producto que tú necesitas para hacer mochila y hacer la mochila de calidad, entonces va a estar atrapado. Entonces, fíjate cómo las dos cosas se relacionan. Los muchachos no encuentran trabajo porque no tienen las empresas, pero las empresas no son tan productivas en parte porque no tienen el personal. No tienen el bueno, personal. incluso conozco un caso de una empresa de Zona Franca que tuvo que irse a Costa Rica porque no encontró aquí el número de técnicos que requería. Claro, eso. Pavel, el tema de la seguridad ciudadana. Cuando usted hace cualquier encuesta en la República Dominicana, ese es un factor que la gente se convierte casi en el principal factor de preocupación. En ese recorrido que hice en Santo Domingo Norte pude ver en lugares muy deprimidos, incluso en los márgenes de Cañada, un pequeño saloncito de belleza encerrado en herrería. Es decir, ¿cómo ese factor influye? Y si es posible que sigamos pagando los salarios que pagamos a los policías. Los mayores, yo diría que los mayores afectados de la inseguridad pública son precisamente los pequeños negocios. Tienen que cerrar temprano, tienen que encerrarse, la gente... Algunos pagar peaje. Claro, al pagar peaje no solo a los delincuentes, sino también a los autoridad. policías metidos a estas actividades. Sin duda que la inseguridad, igual que los problemas ambientales, afectan particularmente más a los más pobres. Encima de eso, hay unos costos que paga toda la economía por una mayor inseguridad, seguridad privada, menores ventas, en fin, pérdidas de los negocios por robos. Entonces, y eso es, digamos, cuando uno ve en qué falla fundamentalmente el Estado Dominicano, uno tiene que concluir que no es solo el Estado Dominicano, sino muchos otros estados en otros países. No con esto quiero decir que son especiales. Es la provisión de bienes públicos. Y el bien público fundamental es seguridad pública es lo que y te justicia. Digo, porque hay cosas, por ejemplo, que yo puedo, digamos, paliarla. No tengo energía eléctrica, pues yo pongo dos baterías y un inversor. Porque la energía eléctrica no es un bien público, es un bien privado. Lo que pasa es que lo provee la República. Busco, por ejemplo, agua, yo puedo armarme una bomba, buscar o llenarme 4 galones, si vivo en un barrio, ¿verdad? Sí. Pero la seguridad no se resuelve con que yo me compre un machete. Claro. Es decir, me compro un machete, lo limo de ambos lados, yo no tengo seguridad. O una pistola. Todo lo contrario, contribuyo probablemente tú pudieras hablar de la seguridad privada también, pero se limita al entorno físico. Pero tú tienes que mandar un camión, o tú tienes que ir a pie a vender, o tus empleados llegan a la empresita. O sea, exacto, y el tema, por ejemplo, de la justicia, lo que hablamos, claro, la lentitud en los procesos judiciales, claro, denegación de justicia, los costosos que resulta, y la denegación de justicia a propósito de muchos temas que se están viendo en el país. Pavel, las perturbaciones políticas generan impacto en la economía. Sí, claro, porque contienen la inversión, es decir, cuando hay incertidumbre política, la gente se aguanta. Dicen, si yo tenía, en el caso de un pequeño negocio, el plan de un salón de belleza, para poner ejemplo, tenía la idea de montar 2 secadoras más y ampliar un poco hacia el patio, el saloncito, pues me voy a aguantar porque no sé qué va a pasar y no sé qué. No. Si yo tengo la idea de aumentar mi planta productiva, aumentar mi capacidad de almaceamiento, me aguanto hasta que yo perciba que las emociones son parte absolutamente de los bienes de la sociedad. Mira, Keynes hablaba de los espíritus animales del empresariado.
Entonces, los espíritus animales, es decir, el instinto, Explícalo. el espíritu animal es el instinto, digamos que él hablaba, se refería así a este instinto, al olfato, de ver oportunidades de negocio, aprovecharlas. Cuando tú tienes un ambiente incierto, pues estos espíritus animales se retraen, dicen, espérate. Por ejemplo, que ganemos, que seamos la cuarta nación que más medalla ganó en los Juegos Centroamericanos. ¿Eso tiene un impacto positivo en la economía? ¿Tú crees que se refleja? Bueno, digamos que el ánimo público te mejora, aunque sea por 3 días. Tú tienes una población un poquito más optimista. O que a Vladimir Guerrero lo llevaron al Salón de la Fama. Sí, por eso los gobiernos tratan de todo el tiempo empujar por noticias positivas, porque empujar por noticias positivas no solo contienen y desincentivan el proselitismo de oposición, sino también genera optimismo, que es parte del ambiente favorable para la inversión y para el emprendimiento de largo plazo. Pero muchas de estas cosas son cosas de muy corto plazo, que tienen poca duración. Yo creo que la gente ve más claramente si va a poder vender o no va a poder vender, si va a ganar más o no va a ganar más. Tengo una discusión constantemente con mi compañero de trabajo José Laluz sobre el tema de el impacto de la crisis bancaria del 2002, 2003. Él me dice generalmente que el déficit que generó la crisis bancaria anda ya por 500 mil millones de pesos. 540 mil millones de pesos. Pero yo insisto en que cada campaña de reelección ha generado un déficit mayor. Lo que pasa es que son dos déficits distintos. Y ambos son ciertos, son déficits los dos. Porque en lugar de coger el dinero para solventar el déficit, lo cojo para yo hacer mi campaña. A ver, el déficit, son dos déficits, pero están vinculados. Ya. El déficit del Banco Central es el déficit que llama el cuasi fiscal. Sí. Y ese déficit cuasi fiscal se genera por los intereses que tiene que pagar el banco por la deuda que tiene. Y esa deuda asciende a 540 mil millones de pesos. Como el banco no genera riqueza, ¿ya? Si tú tienes una deuda de 540 mil millones de pesos, los intereses que tú pagas sobre eso, tú no tienes el dinero para... Tú no generas el dinero propio, el recurso propio para pagar por esos intereses. Pero el banco sigue colocando ese es tu déficit. Lo que para mí es un factor importante en la estabilidad monetaria. Primero, la facilidad para la apertura de cuenta en dólares, que partió después de esa crisis. Es decir, si yo tengo $2,000 están en el sistema, yo no lo tengo guardado bajo el colchón. Eso es un factor. El segundo, los bajos salarios. Una gente que gana muy poco no puede ir a comprar bienes, esos bienes no hay que importarlos. Están llenos los supermercados, pero vacía la despensa de las casas. ¿Es así? ¿Tengo razón? Sí. O sea, es decir, que si aquí, por ejemplo, que habemos como 20 personas en este lugar, una solo gana $1 millón de pesos y los otros ganan salarios muy deprimidos, o por ejemplo, donde trabajan miles de personas, ese probablemente guarda lo que gana. Claro. Lo demás no le da para comprar. Por eso una sociedad más equitativa probablemente también una sociedad que podría crecer más rápidamente. Porque la demanda sería más amplia. Es decir, la demanda de bienes y servicios, que es lo que activa la producción. Ahora, volviendo al tema del déficit, el otro déficit es el déficit del gobierno central. ¿Qué es lo que pasa? Que el responsable del déficit del Banco Central y de la deuda del Banco Central es el gobierno central. Que debió haber puesto el dinero para superar. Y para conjurar el déficit del Banco Central, el gobierno central debió haber traspasado recursos al Banco Central para que el Banco Central no tuviera que pedir prestado al público para mantener el control de la liquidez. Control que se perdió, valga la redundancia, se salió de control con la crisis financiera. Después de la crisis del 2008, se pusieron de moda los déficits, es decir, es normal que las economías tengan déficit. Antes era una preocupación general para todo el mundo. Es decir, que tú tienes pero el déficit del 3 en la Unión Europea llegaba hasta el 8, el 9. Sí. A ver, cuando la economía se ralentiza, la fórmula, digamos, sine qua non es tiene que gastar más. ¿Tú estás de acuerdo con que se inyecten? Yo creo que no hay ninguna opción, sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que yo entiendo que también eso puede tener límites. Hay que hacerlo con sentido de proporción. Hay que vigilar por esos límites. Pero esto fue una crisis tan prolongada. O sea, apenas empezamos a salir de esa crisis como 8 años después. Y todos los indicadores muestran. ¿Tú has trabajado para la autoridad monetaria? ¿Te han llamado en algún momento? Mira, Pavel, nos interesa que tú me des un punto sobre esto. El Banco Central es muy
es muy autosuficiente. Es decir, con Andy Dawajer ellos tienen ahí. No, yo no creo que él trabaja para el banco, ¿no? No está trabajando. ¿Para dónde estaba trabajando? ¿Para economía? Presidencia. Para el Ministerio de Economía. Ni tampoco. Yo sí colaboro y tengo mucho apoyo con el Ministerio de Economía desde antes. Que de verdad tengo un cuestionamiento con ustedes y con él. Ajá. Sí, él dijo para Radio Francia Internacional que aquí había 250.000 venezolanos. Y el censo que publicó dice que había menos de 50.000. Es decir, ¿dónde está la verdad? Yo creo que maquillaron los números para el número de los vecinos que tenemos aquí, también para los venezolanos. ¿Es así? No sé, no tengo ninguna razón para dudar de la encuesta. Ya. Y de los datos de la encuesta. Tampoco tiene unos números distintos. Alternativos, no. ¿Una encuesta sirve para medir cantidad de personas en un lugar o se necesita un censo? No, yo creo que la encuesta esta tenía todos los elementos y las capacidades de dar cuenta de... Pero es menos riguroso que el censo, ¿verdad? Sí, pero en el censo tú tendrías que tener una capacidad para poder trabajar, detectar la población extranjera migrante. Bueno, visitándolo como se han hecho los censos, como se hacían los censos antes, que ahora hemos dejado de hacerlo. Pero fíjate que todos los censos lo que pasa es que las encuestas tienen una capacidad para detectar población difícil de capturar, que un censo no puede hacerlo. Un censo no puede capturar poblaciones difíciles. Una encuesta especializada en eso sí lo puede hacer. Bueno, tendré que invitarte para hablar de eso en otro momento, para que hablemos de encuesta, de censo. De verdad que es importante y muy confortante conversar con Pavel Issa sobre estos temas de economía que él domina con tanta especialidad y con tanta profesionalidad. Pavel, gracias por venir. Muchísimas gracias. Señores, en El Foco, el lunes a las 7 de la noche estaré por acá con ustedes para compartir otro programa igual de interesante.